Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Antes de comenzar, quisiera presentar a nuestros invitados. El doctor Guillermo Antonio Tenorio Cueto es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Sus segundos estudios doctorales, también en Derecho, los realizó en la Universidad de Salamanca, España. Actualmente es director del posgrado de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Es copresidente de la Fundación Cooperación Iberoamericana de Transparencia y Acceso a la Información, con presencia en 14 países de la región. Consultor independiente en materia de protección de datos personales desde hace 10 años. Ha sido director general del Centro de Estudios Superiores en materia de justicia administrativa y fiscal del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en México. Igualmente, ha sido director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y secretario académico del posgrado en Derecho de la Universidad Panamericana. Catedrático de Derecho a la Información en la Universidad Panamericana y profesor de posgrado en materias como Derecho a la Vida Privada, Protección de Datos Personales y Transparencia y Acceso a la Información en diversas casas de estudio de nuestro país. Es autor y coautor y editor de 13 libros en materia de libertades informativas y de más de 40 artículos sobre derecho a la información publicados para diversas revistas jurídicas especializadas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y fue designado por mayoría absoluta en la 52 legislatura como consejero honorario de Transparencia y Acceso a la Información de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en México. Bienvenido. Muchas gracias. Estaremos ahí con la... Ahí estamos, perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a la invitación que se me ha hecho para participar en este foro, invitación, por supuesto, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Agradezco a todos aquellos que intervinieron en que yo estuviera el día de hoy aquí y, por supuesto, a todas las personas que de manera puntual pues, dieron seguimiento a la invitación para esta plática. Pues a mí me toca hablar sobre el tema de libertad de expresión, derecho al olvido, en el marco del seminario, y he titulado la plática como Derecho al olvido digital o el impacto del llamado derecho al olvido digital en la libertad de expresión, tal como ustedes lo pueden ver. Y me gustaría proponer que iniciemos con estas tres imágenes que tengo aquí, porque a veces cuando hablamos de derecho al olvido, a veces cuando hablamos de libertad de expresión, normalmente nos movemos por terrenos de absolutización de ambos temas, ¿no? O absolutizamos el derecho al olvido o absolutizamos la libertad de expresión. Y aquí hay que tener cuidado, y es lo que me parece, por eso quiero empezar con esto, porque yo aquí ahora mismo les estoy proponiendo tres imágenes, ¿no? Tres imágenes en tres casos distintos en los cuales podríamos tener la posibilidad del ejercicio, ya explicaremos que se trata este tema del derecho al olvido, el ejercicio de un posible derecho al olvido, pero que aparentemente nos está conflictuando con la libertad de expresión. Voy a empezar con el caso más sencillo, que es el caso que está hasta abajo, ¿no? En él, pues todos ustedes conocen a este personaje, exgobernador del estado de Veracruz, y que ante determinados hechos que se han suscitado a partir de que dejó la gobernatura, sobre todo vinculados a actos de corrupción, eso es lo que todos tenemos, es la información que todos tenemos, pues se le ocurre solicitar esto que se llama derecho al olvido. Caso 1. Caso 2, el primero. Este chico, de nombre José Luis Romo, tiene un accidente hace unos años, toma una mala decisión, toma unas copas en una fiesta, sale de la fiesta, trata de parar el alcoholímetro, él no hace la parada del alcoholímetro, acelera, pero lo que no se da cuenta es que en su cofre lleva a un policía. Esto que parece muy gracioso acaba en una tragedia, porque como los que hayan seguido la nota, la pueden consultar abiertamente en internet,
Los que hayan consultado la nota, pues lo que acabó es que terminó estrellándose con la estatua de Juan Pablo II, que está en la colonia Florida, más o menos ahí en la estación del Metrobús Francia, y el policía que llevaba en el cofre acaba muriendo, ¿no? Este señor, al igual que Javier Duarte, pide derecho al olvido, ¿no? Segundo caso. Tercer caso, el que está en medio. Esta chica, mejor conocida como #Lady Coralina, pues se le ocurre celebrar su despedida de soltera con sus amigas. Se va a otro estado de la República con todas sus amigotas, tan de fiesta, y tiene la ocurrencia de besarse con un chico que anda por ahí, que evidentemente pues, no es con el que está comprometido. Una, entre comillas, buena amiga graba el video, lo sube y el video se viraliza bajo el #Lady Coralina. Esta chica, al borde del suicidio, luego de 2 semanas de difusión de la imagen, solicita derecho al olvido. Bajo la perspectiva que yo les decía, que a veces llegamos a absolutizar todos los temas de derecho al olvido, podríamos pensar que todos se tendrían que resolver de la misma manera. Pero no es así, no es así. Cada uno de estos casos presenta peculiaridades particulares que inciden directamente con un ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Choca directamente con la libertad de expresión. Y cuando nosotros planteamos los casos de derecho al olvido, pues lo que vamos a tener que enfrentar de manera frontal es justamente si le pegamos a la libertad de expresión o no. Cada caso que estoy proponiendo aquí se resuelve de distinta manera, pero eso lo voy a dejar para el final. Entonces, ¿qué es esto del derecho al olvido? La primera pregunta antes de en dónde surge y todo esto, ¿existe un derecho al olvido? ¿Realmente existe un derecho al olvido? Fíjense cómo a veces el tema del uso del lenguaje pues, nos lleva a algunos equívocos. Si nosotros habláramos de un derecho al olvido, inmediatamente tendríamos que pensar, en la supresión de la información. Para que Javier Duarte, Lady Coralina o José Luis Romo ejercieran un auténtico derecho al olvido, lo que tendríamos que pensar es que toda la información sobre ellos tendría que desaparecer. Eso sería un ejercicio total de esto que llamamos derecho al olvido. Pero el derecho al olvido tampoco es eso. Podría ser, pero tampoco es eso. Lo que llamamos derecho al olvido no llega a ello. Fíjense cómo lo que llamamos derecho al olvido solamente está ceñido a un ocultamiento de la información. Y este ocultamiento de la información está vinculado con algo que llamamos los buscadores. Pongo en la imagen el buscador más famoso, que es el famoso Google, ¿no? ¿En qué consiste el derecho al olvido? El derecho al olvido consistirá fundamentalmente en que yo le pido al buscador que no me encuentre. A eso le hemos llamado derecho al olvido, o mal llamado derecho al olvido. En realidad, lo que hacemos, imagínense que aquí fuéramos a la biblioteca y imaginemos, no es el caso, pero imagínense que en la biblioteca hubiera un bibliotecario que se encarga de encontrar las peticiones que le hacemos. Entonces ese bibliotecario, cuando nosotros le hacemos la consulta, acude a cada una de las estanterías y de repente, cuando va a ver el libro que nosotros le pedimos, le aparece una venda en los ojos. Pregunto, ¿desapareció el libro? No, solamente le pusimos una venda al buscador. A eso le llamamos derecho al olvido. Entonces, este derecho al olvido no es otra cosa, es que en términos coloquiales, que ponerle una venda al buscador, al gran buscador o a los buscadores, ¿no? Claro, el buscador también dice, oye, ¿por qué me pones la venda a mí? Si tú quieres que la información se olvide, acude directamente ¿con quién? Con el editor de la información, con aquel que subió la información, pídela que la baje, ¿no? No me pidas a mí que como buscador no vea la información, porque yo no hago, dice el buscador, tratamiento de datos.
Y entonces, pues ahí tenemos un problema, ¿no? La pregunta obligada es si nosotros le podemos pedir al buscador que se ponga una venda en los ojos. Entonces, lo que se ha venido resolviendo en el mundo, como ustedes saben, sobre todo en Europa, que ha sido un duro combatiente de esto que le llaman derecho al olvido, es justamente decir que los buscadores, los grandes buscadores de datos, como es el caso de Google, por supuesto que hacen un tratamiento de datos. Y entonces, aquí tenemos que abrir un paréntesis. ¿Qué es esto del tratamiento de datos? ¿No? Obligadamente, ¿qué es esto del tratamiento de datos? Entonces, el tratamiento de datos, como sabemos, en nuestro país está perfectamente delimitado por 4 fases que pueden constituir un tratamiento de datos. Algo que llamamos captación, algo que llamamos difusión, algo que llamamos uso y algo que llamamos almacenamiento. ¿De acuerdo? A eso, cualquiera de estas 4 le vamos a llamar tratamiento de datos. Entonces, ¿Google hace tratamiento de datos? Google responde, oye, no, espérate, yo no hago tratamiento de datos. Yo no hago tratamiento, yo lo único que hago es, como el bibliotecario, encuentro y te pongo a disposición la información. Pero, para hacer este tratamiento de datos, que hace el buscador, como sabemos, hace un índice. Es como el bibliotecario. Para tener todos los libros almacenados en la estantería, lo que hace el bibliotecario es hacer una lista. Y cuando el buscador hace esa lista, que le vamos a llamar index, cuando hace esa lista, está haciendo un tratamiento de datos. Entonces, cuando Google a mí, o los buscadores a mí me dicen, yo no hago tratamiento de datos porque yo no edito la información, la respuesta obligada es, si haces tratamiento de datos, en el momento que haces un index en donde está el nombre de José Luis Romo, el hashtag Lady Coralina o Javier Duarte. Y ahí estás haciendo un tratamiento de datos. Hasta ahí todo parece sensacional. Entonces, este llamado derecho al olvido, en realidad, tendríamos que decir que tiene que ver con una desindexación de datos. Y alguien me tendría que decir, oye, espérate, pero el concepto de desindexación de datos no existe ni en el marco constitucional ni en todo el repertorio legal que hay en la materia de protección de datos. Es correcto, no existe. Lo que sí existe es un derecho maravilloso que todos tenemos, contemplado en el artículo 16 de la Constitución, que colma la autodeterminación informativa, llamado cancelación de datos, ¿no? Entonces, el derecho al olvido, fíjense cómo lo vamos concretando, el derecho al olvido debiera ser, en realidad es una desindexación para los buscadores. En el caso mexicano se convierte en una solicitud de cancelación de datos. ¿De acuerdo? Entonces, alguien me decía la otra vez, es que el derecho al olvido en México no existe, no lo podemos llevar a cabo. No, espérate, claro que sí. Tienes la cancelación de datos, y lo que yo le pido a Google cuando trato de llevar un asunto de derecho al olvido no es el derecho al olvido en sí. Lo que le pido es una cancelación de datos que consiste en ¿qué? Desindexar de ese índice que el buscador tiene. ¿Para qué? Para que el algoritmo de búsqueda no me vea. ¿De acuerdo? Espero haber sido claro en esto. Sé que es un tema técnico, pero no he encontrado la forma de explicarlo de otra manera más sencilla. Si hay alguna duda, yo quedo a su disposición y me preguntan. Entonces, es la primera vez que encontramos este llamado derecho al olvido digital. Pues lo encontramos con el famosísimo caso Posteja, que, como sabemos, es un señor que aparece sistemáticamente en uno de estos lugares que se conocen como buros de crédito, a pesar de que él ya había saldado su deuda. Y entonces lo que hace es decir, oye, yo ya no soy un deudor, ya quítenme de todos los buscadores, ya no quiero seguir apareciendo como un deudor, ¿no? Ahí llega el caso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y tenemos por primera vez el surgimiento de esto que llamamos derecho al olvido. Se materializa fundamentalmente en la concreción de esta desindexación que hacen los buscadores a partir de la petición del derecho de cancelación como derecho arco previsto en el texto de la Constitución, y
Desde mi perspectiva, lo que tendría que ocurrir es que los buscadores cancelaran el dato. Pero eso, pues, no es tan fácil. No es tan fácil. Y eso no es tan fácil por una libertad maravillosa, pero maravillosísima, que se llama libertad de expresión. Una libertad de expresión que, pues, se muestra el día de hoy como una libertad de expresión casi me atrevo a decirlo, de naturaleza absoluta. Si yo les preguntara a ustedes qué tienen en común todos estos, pues algunos me dirían que tienen en común que son medios de comunicación, que trabajan con información, que descubren la verdad, sí, hasta TV Notas, ¿no? Que trabajan con información privada. Pero ojo, no nos confundamos, porque lo que tienen en común estos medios, como lo tienen prácticamente muchos medios de comunicación en el mundo, es una idea de libertad de expresión que se aparece como absoluta, en donde hablar de límites es muy complicado, muy complicado. Es más, yo me atrevo a suponer que si aquí hubiera yo lanzado la pregunta, a la libertad de expresión se le pueden poner límites, buena parte de este auditorio me hubiera dicho, no, espera, estás loco, la libertad de expresión no tiene límites. Y hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque la libertad de expresión, como sabemos, a partir de las posturas instrumentalistas que prácticamente inundan a todo el mundo jurídico en el mundo, parten de la idea de que todas las libertades son susceptibles de establecer limitaciones, ¿no? Entonces, este derecho al olvido choca con una idea de libertad de expresión que se nos aparece o que se nos presenta como absoluta. Hay que tener cuidado. Lo primero que tendríamos que hacer para resolver el conflicto entre esto que llamamos derecho al olvido y libertad de expresión es justamente conjugar la idea de que la libertad de expresión no es absoluta, tiene límites. Estos límites contemplados desde luego en la Constitución, pero también contemplados en todas las cartas de derechos humanos. Si ustedes revisan la Convención Americana de Derechos Humanos, encontrarán claramente cifrados los límites que pueden establecer los estados en materia de libertad de expresión. Entonces, recapitulo, tenemos algo que llamamos derecho al olvido digital y tenemos algo que se llama libertad de expresión que está colisionando, ¿de acuerdo? Y colisiona por esta idea de que la libertad de expresión es absoluta. Voy a regresarme un minuto y vuelvo a los casos. Cuando José Luis Romo, cuando Lady Coralina o Javier Duarte plantean la idea de un derecho al olvido, plantean la idea del derecho al olvido a partir de una idea de libertad de expresión limitada. Y ellos dicen, oye, espérate, si la libertad de expresión tiene límites, uno de esos límites, evidente, que inmediatamente brinca, es, por ejemplo, los derechos de terceros. Así lo frasea la Constitución. ¿Y estos derechos de terceros en qué se concretan? Pues se concretan en tres derechos sensacionales conocidos en el mundo jurídico como derechos de personalidad, y que los conocemos como vida privada, honor y propia imagen. Entonces Javier Duarte dice, oye, con todas las noticias que están sacando de mí, me siento profundamente ofendido. Han vulnerado mi honor. Derecho al olvido. No voy a dar la respuesta, pero lo mismo dice Lady Coralina. Con todo lo que han dicho de mí, esta parte, acuérdense que el derecho al honor tiene dos componentes, la parte de autoestima y la parte de apreciación que los demás tienen de mí. Esta parte de autoestima que a Lady Coralina se le extinguió en dos semanas, que la puso al borde del suicidio, ella dice, oye, toda la basura que han echado sobre mi nombre por un error que cometí de besarme con un chico en mi despedida de soltera, yo quiero que se olvide. No quiero que cada vez que abra yo ponga mi nombre o busque mi imagen, aparezca toda esta basura. Estoy lastimada en mi honor, derecho al olvido. José Luis Romo dice lo mismo. Oye, yo ya pagué una pena privativa de prisión. Ya quiero encontrar trabajo, porque cada vez que voy a buscar trabajo y alguien pone mi nombre, aparecen estos hechos y nadie me quiere contratar. Derecho al olvido. Claro, hay que tener cuidado, porque la libertad de expresión va a suponer
va a suponer una presunción de cobertura amplia a todos los discursos, incluidos, y esto es importante, como ustedes saben, hay varias teorías que van conformando la libertad de expresión. Una de las más influyentes, una teoría que se llama la teoría del tótem, que refiere que inclusive están soportados los discursos, como lo dice la lámina, discurso chocante, molesto, ojo, ofensivo o hiriente. Esto me hace suponer que si a Lady Coralina no le gusta que yo opine, me hace suponer, no estoy diciendo que así sea, me hace suponer que si a Lady Coralina no le guste que yo opine lo que yo opino de ella, que se aguante. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión soporta ese discurso. Espero que los que estén siguiéndome se den cuenta que esto nos lleva a los temas de ciberbullying. O sea, todo el tema conocido como cyberbullying, pues, fundamentalmente tiene que ver con esto. ¿Hasta dónde me alcanza mi libertad de expresión para machacarte en redes sociales de manera sistémica, ¿no? Vulnerando permanentemente tu derecho al honor hasta que se vuelve inexistente y tengas como opción el suicidio, ¿no? Entonces, esta idea de libertad de expresión, bajo la idea del discurso chocante, molesto, hiriente o ofensivo, hace pensar que el derecho al olvido tiene que quedar por debajo de la libertad de expresión, ¿no? Lo que sí sabemos también es que la libertad de expresión, desde luego que tiene límites, y estos límites, que son excepcionales, implican limitaciones a posteriori. Y esto también incide en la idea de absolutización de la libertad de expresión, porque entonces lo que ha tejido la libertad de expresión desde hace ya muchos años y que ha quedado reflejado en los documentos internacionales y nacionales es, lo voy a frasear como se expresa: deja que el discurso inunde el espacio público y luego establece la limitación. Lo traduzco: deja que la difamación invade el espacio público y luego sanciona. Deja que la calumnia invada el espacio público y luego sanciona. Deja que los comentarios atroces sobre Lady Coralina inunden el espacio público y luego sanciona. Porque de otra forma entendemos que censura, ¿no? Claro, ante esta libertad de expresión, ¿cómo resolvemos los casos de derecho al olvido, ¿no? Que es el conflicto que tenemos. Entonces, yo aquí, en estos pocos minutos que me quedan antes de entrar a una pequeña sesión de preguntas y respuestas, les propongo que cuando tengamos casos de derecho al olvido, sobre todo en la labor periodística, porque normalmente la labor periodística es la que alza la mano y dice: oye, espérate, yo trabajo con información de interés público, no me quieran estar ejerciendo el derecho al olvido de manera permanente, no pasa nada. Yo creo que hay algunos elementos que para resolver los casos de derecho al olvido, en conflicto con libertad de expresión, tendríamos que ponderar, ¿no? El primero de ellos, sin lugar a dudas, es el objeto de la información, y esto abona a la labor periodística, porque la labor periodística trabaja fundamentalmente, en buena medida, con hechos de interés público. El objeto de la información es objeto de interés público. Oye, ¿quién hace esta calificación? ¿Quién califica las cosas de interés público? Estoy en una facultad de Derecho, alguien me tendría que alzar la mano y decir: oye, espérate, pero esto del interés público pues es uno de estos términos jurídicamente indeterminados, ¿no? Entonces, ¿lo puede hacer Google? Claro, Google lo que dice es, cuando yo le solicito un derecho al olvido en el que el objeto a la información es un objeto de la información pública, Google dice: no te lo voy a dar. Y entonces acudo ¿a dónde? Al órgano garante. Órgano garante trata de verificar que la información que te estoy presentando es información pública o no. Me regreso. Porque en el primer caso, Javier Duarte, el objeto de la información es claramente pública. Emana de lo público. Entonces, cuando Javier Duarte me dice: oye, ayúdame a tramitar un derecho al olvido sobre toda la porquería que se ha dicho de mí, lo único que le puedo decir es: lo siento, Javier. Ahí no, porque el objeto donde emana toda tu información es un objeto de información de naturaleza pública, ¿no? Desde luego, otro elemento que podríamos considerar es el sujeto de la información. ¿Qué sujeto está haciendo la información? En el caso de Lady Coralina, claramente, ni el objeto de la información son de interés público. A nadie, en su sano juicio, le interesa que esta mujer se bese con quien le dé la gana besarse. No estoy hablando de temas ya, porque al final de la plática pasada entraron al tema de
de machismo y todo esto. Eso no voy a entrar. Solamente voy a entrar al objeto de la información. No es de interés público. Y esta mujer, nadie la conocía, ni en su casa la conocían sus amigas, disque amigas. De ahí en fuera, no era un sujeto público. Por lo tanto, ni ella, ni el objeto de la información que produzcan son de asunto de interés público. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? El caso de Javier Duarte, pues Javidú, pues a ver, tienes un objeto de información que emana de lo público y tú eres un servidor público. Por lo tanto, todos los actos enmarcados en tu gestión, no solamente hoy, para toda la vida, son de interés público. ¿De acuerdo? Y tenemos, desde luego, otro tema que ayuda, se embona para poder verificar si gana derecho llamado derecho al olvido, libertad de expresión, que es el lugar donde se obtiene la información. Y este lugar donde se obtiene la información hay que tener cuidado, porque sabemos que hay lugares públicos, lugares privados, y sabemos que hay otra categoría que llaman lugares de acceso público. Y los lugares de acceso público nos juegan hacia lo privado o lo público. Les pongo un ejemplo, buenísimo. Todos ubican a Paulina Rubio, creo que sí. Bueno, Paulina Rubio tuvo un caso sensacional justamente con esto. Va a un restaurante, si yo les preguntara a ustedes, ¿un restaurante qué naturaleza tiene? Todos me dirían, posiblemente serían por lo público, tener cuidado, lugar de acceso público. Porque en ese lugar de acceso público hay áreas que son eminentemente públicas y hay áreas que no necesariamente juegan hacia lo público. Por ejemplo, un pequeño reservado en donde pues, está completamente cerrado, de hecho se llaman privados, en donde el artista hace una cena con sus amigos. Y entonces, esta mujer, pues la puerta se abatía, un paparazzo afuera empieza a tomar fotos. Y entonces hay una foto en la justo cuando se abre la puerta, que se está besando con alguien, le toman una foto y lo hacen una portada. Y Paulina Rubio dice, espérate, yo tenía una clara intención de privacidad, porque si no hubiera tenido esa intención de privacidad, estaría afuera. ¿Qué resuelve la justicia? Le da la razón. Entonces hay que tener cuidado con estos temas. A veces el lugar de la información, sobre todo en los casos de derecho al olvido, el lugar puede ser otro elemento que nos ayude a resolver si esa persona que nos está pidiendo la cancelación del dato y del conjunto de datos que forman la información se puede eliminar o no. Desde luego, pues aquí nos aparecen algunos derechos en conflicto, los más típicos: derecho al honor, derecho a la vida privada, derecho a la propia imagen. Y desde luego, un elemento que juega a favor cuando se trata de menores, por eso he traído esta imagen, pues es el tema del interés superior del menor, ¿no? Famosísimo caso, los famosísimos y tristísimos casos de sexting, en donde menores de edad pues adquieren fotos de sus compañeritas, forman álbumes y las distribuyen, ¿no? Pues ahí me parece que la autoridad, cuando va refiriendo o va encontrándose con estos casos de derecho al olvido, ayuda muchísimo pues este tema del interés superior del menor para evitar el daño que se le puede causar a estos menores. Ustedes me dirán, ok, me parece perfecto, pero no nos has resuelto los casos. Caso Javier Duarte, clavado, libertad de expresión. Pues pasó con los Moreira. Los Moreira querían llevar a cabo el tema del derecho al olvido. No puede ser, ¿no? Como sabemos, desde un famosísimo caso de una persona del municipio de Acámbaro que acabó resolviendo la corte sobre temas de vida privada, pues estos sujetos, llamados servidores públicos, que tienen una gestión determinada, sobre ese periodo de la gestión es difícil que prime su vida privada, honor y propia imagen, salvo un caso excepcional que es la malicia efectiva, pero en todo lo demás normalmente es información de naturaleza pública. El caso de José Luis Romo, la persona que estuvo presa, ya salió de la cárcel, ¿por qué sigue cargando su letra escarlata? ¿No? Entonces, sabemos que al menos, estamos aquí en el foro también convocantes la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sabemos que las autoridades protectoras de los derechos humanos han hecho sendas recomendaciones en ese sentido, de que una persona que ha cumplido su pena privativa de prisión, no le podemos seguir poniendo una letra escarlata para todos los efectos que gusten y manden. Entonces, el caso de José Luis Romo, me parece que en
caso que lo pidiera, tendría que accederse al tema de que la información que encontramos de él en redes pudiera ser desindexada. Y el más fácil, Lady Coralina. No hay información pública, no hay un sujeto público, el objeto, el lugar era un lugar de acceso público, pero pues eso no mueve a los otros dos, por lo tanto en este caso si ella hubiera accionado el tema del derecho al olvido, me parece que aunque Google no lo hubiera concedido, ya tanto en la autoridad garante o en el Poder Judicial, claramente se le hubiera dado acceso a esto que llamamos desindexación. ¿De acuerdo? Entonces, el tiempo no es mucho, ya me agoté mis 32 minutos, dejo abierto un pequeño espacio para dudas, perdón si me fui muy rápido, pero bueno, se trata que armemos a lo mejor un poquito de debate para poder contestar algunas preguntas. Muchas gracias. Se abre el periodo de preguntas. ¿Alguien tiene alguna? Nadie se anima, quieren ejercer su derecho al olvido. ¿Sí? Este derecho al olvido también entraría en cuestiones de materia castrense cuando un militar se ve inmiscuido en un conflicto de interés social. Por ejemplo, ves que ahí depende. Pongamos de ejemplo a uno de los participantes del caso de Yotzinapa, ve que se habla de la participación militar, y un militar diga, yo sí quiero ejercer mi derecho al olvido. ¿Se rige por las mismas reglas o tendría que irse por la materia castrense? Es bueno el caso. A ver, hay un caso relevante en la Corte, por ejemplo, de una persona que luego, a ver si la memoria no me falla en el caso, luego de una detención contra un narco, en las noticias aparece la imagen de este soldado. ¿En qué acabó el caso? En que creo que mataron a toda la familia. Por una difusión de un dato como la imagen. Entonces, en el cumplimiento de sus obligaciones, con lo que acabo de decir, me parece que si él dijera, oye, yo participé en el operativo de Ayotzinapa y está el dato que yo participé, quiero que se olvide, me parece que en el cumplimiento de sus funciones no podría solicitarlo, ¿no? Ahí prima la labor como servidor público, ¿no? Habría que ver otras posibilidades del caso, me parece, habría que ver otras posibilidades del caso para ver si con otros elementos pudiera jugar a su favor, ¿no? Pero así como lo estoy planteando, creo que no. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Sí? Yo tengo una pregunta. En esta ponderación que se realiza para determinar si se toma en cuenta el derecho al olvido o la libertad de expresión, el caso de Paulina Rubio se me figuró interesante debido a que como tal una estrella de cine o de televisión Ajá. de los medios de comunicación a veces es llegado a considerarse de interés público, Sí, a la misma medida que los funcionarios electos. Yo tengo una duda, ¿cómo se ponderaría la posición en la que están estas tres, como por ejemplo un director famoso, digamos, vemos Está bien. Iñárritu Sí, sí, sí. en una gran fiesta Sí. y pues le grita a alguien? sí. No, de esto hay muchísimo. A ver, no perdamos de vista que nosotros hablamos de servidores públicos o de personalidades públicas o persona con impacto en lo público, como quieran frasearlo, ¿no? Y dentro de este segundo grupo, pues hay que distinguir, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que por la actividad que realizan, pues, su actividad está llamada a hacerlo público. El Chicharito, él sabe que siendo futbolista de alto nivel, pues es una personalidad pública, ¿no? O por ejemplo, González Iñárritu, ¿no? O sea, la actividad los mueve. Hay otras personas que por otras personalidades, que no es por la actividad, sino por el impacto que puedan tener, por ejemplo, la esposa del presidente, ¿no? Pues ella a lo mejor no soñó ser con la esposa del presidente, pues ya le tocó, no hablo de esta porque era artista, ¿no? Pero pongamos otro caso, ¿no? Pero ya le tocó, entonces su actividad no estaba destinada a lo público, pero sin lugar a dudas tiene un impacto en lo público, o sea, tiene un grado de publicidad. Y luego, por ejemplo, ahorita me viene a la mente una categoría que hace la Ley de Responsabilidad Civil en materia de protección de la vida privada, honor y propia imagen del DF, que dice, todas aquellas personas que difundan hechos o acontecimientos de su vida privada. Y yo me pongo a pensar, pues todos los que estamos aquí, pues toda la difusión, yo estoy seguro que muchos de ustedes habrán posteado, estoy en un seminario en la UNAM, y eso a quién le importa, ¿no? Sin embargo, sobre esa información pierdes control. Eso te llevaría a colocarte
como lo frasea la ley, pues como una persona pública, ¿no? Claro, eso es un error, hay que distinguir. En el caso de las personas públicas, la pregunta obligada es, ¿las personas públicas tienen vida privada? Desde luego que sí. ¿Los servidores públicos tienen vida privada? Desde luego que sí. ¿De acuerdo? Claro, en donde está el tema importante con derecho al olvido es sobre estas actividades, ¿no? Si estas actividades son susceptibles a un ejercicio de esto que llamamos derecho al olvido o no. En ese caso, ni para servidores públicos, ni para personalidades públicas me parece que sería efectivo, ¿no? Aunque, por ejemplo, hay un caso que ahora se me viene a la mente, que fue presidente del Senado, el senador Gil Suárez. El senador Gil Suárez se le acusó, cuando fue secretario particular del presidente Calderón, de recibir dinero por cuestiones de la aprobación de los casinos, ¿no? Y entonces él dijo, oye, no, espérate, sí soy servidor público, pero no van a venir a palearme de esta manera, ¿no? Y entonces demandó a la periodista que lo hizo bajo una acción que se conoce como malicia efectiva. Entonces ganó el caso. Un servidor público, sobre temas de su actividad, no un tema de corrupción, sobre temas de su actividad, gana el caso y la justicia mexicana lo protege. Ahí cabría la pregunta sobre si él ejerciera un derecho al olvido sobre lo que se publicó en medios de comunicación en ese entonces y que le pusiéramos una venda al buscador para ese momento y luego posteriormente bajar la información. A mí me parece que sí, aun y cuando, fíjate, el objeto de la información se aparece como pública y el sujeto es un sujeto eminentemente público y además vinculado a las actividades que realiza. Me parece que cada caso, que esto es importante, cada caso nos va presentando peculiaridades distintas, más allá del sujeto, el objeto y el lugar, ¿no? Que ahí es donde los casos de derecho al olvido y libertad de expresión pues ponen un poco en jaque tanto a la autoridad garante como al Poder Judicial cuando se van presentando para dilucidar justamente estos temas, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? El titular del derecho. ¿Qué pasaría en el ejemplo de que un miembro de la familia decide ejercerlo porque muy bueno. no sé, algún familiar fue acusado de tal, muy conflictivo, sin embargo lo está afectando porque si bien no tuvo nada que ver, Es bueno, sí. la familia ajena del Sí, desde luego. también un familiar, no puede ejercerlo ahí. Bueno, es un tema interesante, o por ejemplo el caso ya de las personas que fallecen, esto que se conoce ahora, que se está poniendo de moda como el testamento digital, ¿no? Oye, imagínense, típico caso que se plantea la otra vez en un foro, una persona muere y pues resulta que tiene una doble vida en redes sociales, y entonces va la esposa pues, para acceder y va de baja y pues empieza a ver toda la información, y entonces pues, descubre que el marido pues, tenía otra vida, ¿no? O los casos en los cuales simple y sencillamente se quiere dar de baja la información, ¿no? Entonces, bueno, me parece que cada caso presentará peculiaridades distintas, porque no es lo mismo que ahora mismo que mi esposa hoy pida al INAI un derecho al olvido respecto de mí, cuando yo plenamente lo puedo ejercer, soy el titular del derecho. O, por ejemplo, con el caso de menores. En el caso de menores, claramente quien lo piden son los padres, ¿no? O en el caso de una persona fallecida, pues a lo mejor la sucesión testamentaria a través de la albacea, ¿no? Pero bueno, o sea, bajo el contexto que me estás planteando la pregunta, pues sí tenemos casos en los que otras personas podrían intervenir en solicitar esto, ¿no? Casos menores o casos de fallecidos, ¿no? Bueno, en los casos que estoy poniendo, pues son los que legalmente podrían, me parece que intervenir, ¿no? Sí, adelante. Bueno, recordar que la ley de datos considera el dato personal de personas físicas, ¿no? Pero sin lugar a dudas, el tema es reputacional, ¿no? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos un caso en el cual una empresa se ve afectada por una serie de calumnias? Acaba de pasar hace poco con una cadena de restaurantes a las cuales les inventaron ahí como una mala fama, lo difundieron, lo viralizaron, y ya tuvo que salir esta cadena de restaurantes y oye, eso no es cierto, ¿no?
Entonces, sobre esa información, ¿qué pasa? O sea, puedo acudir a que toda la información que se ha agregado sobre esta persona moral sea llevada a temas de derecho al olvido. Es una pregunta que no tengo respuesta ahora mismo, nunca lo he intentado. No sé si alguien lo haya intentado sobre el tema de personas morales. Lo tendría que reflexionar un poco más. Sí, con todo gusto. O sea, si me permites, déjame lo exploro y sobre todo ver los alcances. El tema reputacional es un tema importante, ¿no? Es un tema importante y me parece que pues, el mismo daño se va causando, aunque en esos casos pues, existen otras vías para personas morales, ¿no? Y esto tiene alrededor de que hay una de su influencia que hace relación a que algunos De las personas, sí, son a personas morales. Es correcto. Sí, tal cual. En derechos de la personalidad así es, ¿no? Por eso, sobre todo para temas de responsabilidad objetiva, porque veámoslo por temas separados, ¿no? O sea, de hecho al olvido estoy muy casado con el tema de datos, ¿no? Pero en temas de responsabilidad objetiva, desde luego que sí. En tema de responsabilidad objetiva presentas tu demanda de protección, por ejemplo, a todos aquellos derechos de personalidad que sean compatibles, ¿sí? ¿No? Desde luego. Pero ahí por la vía civil y por el tema de responsabilidad objetiva, ¿no? Me parece que datos como tal sí está claramente ceñido a persona física. Entonces yo si fuera el abogado de esa empresa no me iría por datos, me iría por responsabilidad objetiva. ¿Sí? ¿Sí? Yo hace el semestre pasado tuve una maestra que nos mencionaba que al momento en que tú subes una fotografía a cualquier red social, obviamente tú ya aceptas esas condiciones y ya no tienes como un control sobre lo que puedan hacer con ella. Pero por ejemplo, si tú por confianza le mandas a alguien, por ejemplo lo de sexo, tú le mandas a otra persona y esta otra persona empieza a distribuir estas fotos que a ti te dañan, ¿cómo podrías proceder ante eso si tú quisieras que lo mandes? A ver, hay que tener cuidado porque son varios temas aquí. El primero de ellos, oye, ya deja de ser mío, toda la información que suba es el típico comentario, deja de ser mío. Pues hay que tener cuidado porque cuando yo hago una suspensión del uso de perfil, es cierto, la red social almacena la información, pero cuando yo pido cancelación a la red social elimina, ¿no? Digo, con las limitaciones propias de un proceso de cancelación, como sucede con cualquier otro responsable, pero me elimina. Entonces eso me habla de la titularidad de la información, ¿no? En el caso de la producción de imágenes obscenas que son enviadas y producidas por el mismo titular, ahí tenemos un tema, ¿no? Pero no así con la distribución, porque tú a lo mejor la mandas, es el típico caso, ¿no? La mandas al novio, ¿no? Entonces tú estás produciendo la información, pero se la estás mandando a él, y cuando él la distribuye, por ejemplo con el tema de menores de edad, lo que hacemos es tratarlo de encuadrar en pornografía infantil, distribución de pornografía infantil con todos los alcances que esto tiene, ¿no? Entonces, o por ejemplo, ahora que se ha puesto de moda la llamada pornovenganza, ¿no? Es un tema fundamentalmente de distribución de información a través de los datos, ¿no? En los cuales una pareja que tiene una relación estable se graba en situaciones incómodas y luego cuando termina la relación, él o ella distribuye difunde la información, ¿no? Para causar el daño que se busque, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienes un típico caso en los cuales el derecho al olvido tendría que ser obligado, ¿no? Porque hablamos de, sobre todo si se viraliza el tema, pues hablamos de una información de un sujeto privado, un objeto de la información que es de naturaleza privada y pues, claramente tomado en lugares privados, ¿no? Ahí me parece que no cabe la menor duda. ¿Sí? Pues muchísimas gracias. Quedo a sus órdenes para que tengan alguna duda. Agradecemos al doctor Guillermo Javier Cueto y procedemos a generar las instancias. Perdóname, ya aquí robándote el tiempo. Me tengo que ir, me apena muchísimo. Claro, muy bien. Bueno, déjame más con mis tiliches. Presento al doctor Fernando Suda Pastrana, quien es abogado con estudios de posgrado por la Universidad de Salamanca, España, cuenta con maestría y doctorado en Derecho, con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el ámbito académico es profesor de asignatura externo en la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Ciencias Económicas y de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido catedrático invitado para diversos centros de estudio de posgrado,
siendo algunos de estos el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de San Luis Potosí, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y la Universidad Judicial del Estado de Durango. Ha participado en diversos foros como ponente, conferencista y expositor, tanto en instituciones públicas como privadas. En el ámbito profesional, actualmente es director general de Protección de Derechos y Sanción, adscrito a la Secretaría de Protección de Datos Personales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Ha representado al Instituto en la 38ª reunión del Grupo de Trabajo sobre Seguridad y Privacidad en la Economía Digital, organizado por la OCDE. También en la 58ª reunión del Grupo de Trabajo Internacional sobre Protección de Datos en las Telecomunicaciones, Grupo Berlín. Participó como miembro del Comité Técnico para la reunión ministerial de la Economía Digital de la OCDE, denominada Innovación, Crecimiento y Prosperidad Social, y en el Grupo de Trabajo de Estadísticas Comparadas de Privacidad de la Asociación de Autoridades de Privacidad de Asia y Pacífico. Bienvenido. Gracias. Hola. Miren, siempre es un gusto estar en mi casa. Estoy egresado a la Facultad de Derecho y hasta gritan por mí, ¿no? No crean que traigo a mis alumnos para hacerme porras, pero se sintió padre, por un segundo. Miren, respeto mucho la labor intelectual del doctor Tenorio y creo que les doy una visión bastante amplia de qué podemos entender por la protección de datos personales, pero hay que hacer algunos apuntes que son necesarios para poder dar una orientación adecuada, porque si pensamos en esta palabra del derecho al olvido, y voy a hacer un pequeño detenimiento para hacer después, digamos, una separación ideológica, no es nada nuevo, ¿eh? Lo único nuevo es el Internet. Miren, basta con que ustedes revisen los precedentes del derecho norteamericano. Ustedes pueden recordar, por ejemplo, en 1931 está un caso muy famoso que se llama Melvin versus Reid. En este caso, fundamentalmente es una persona que se dedicaba, no sé cómo decirlo sin tener problemas, digamos que se dedicaba a la prostitución, no puedo hacer la palabra. Lleva toda una vida, decide concluir esa vida profesional y dedicarse al hogar. El tema con ella es que es en una película que se llama El Kimono Rojo, que es una película muy famosa, y entonces ella inicia un procedimiento para tratar de eliminar esa información y para poder proteger su vida, porque aunque no dan directamente su nombre, indirectamente pueden llegar a su vida. Y entonces me pueden decir, ahí está el primer precedente del derecho al olvido. No, es un tema de derecho al honor y a la intimidad, y creo que hay que distinguir eso, ¿eh? Y creo que eso es fundamental, porque creo que todos son ustedes abogados, ¿no? Y el mal entendimiento en la relación de sinergia de derechos puede darse una apreciación equivocada, lo que algunos autores llaman un trasplante jurídico con implicaciones sistemáticas equivocadas, sobre todo por el papel que tiene la libertad de expresión en nuestro país. En nuestro sistema interamericano, el papel de la libertad de expresión es fundamental para la democracia. Miren, primer punto, y lo digo en términos personales. Cuando pensamos en el sistema europeo de derechos humanos, hay que pensarlo con mucho cuidado, porque no son totalmente similares los derechos y sobre todo en el tema de la libertad de expresión. Basta una lectura rápida y ligera del artículo 10 del Pacto Europeo de Derechos Humanos con el artículo 13 de la Convención Interamericana y van a ver lo que quiero empezar a platicar. La teoría de las restricciones previas y las consecuencias ulteriores, o restricciones previas y responsabilidades ulteriores. ¿Qué significa esto? Que como consecuencia de un fenómeno teórico que se llama la fragmentación del derecho internacional, los sistemas regionales de derechos humanos tienen enunciados axiológicos que pueden ser distintos. Y en tratándose de la libertad de expresión, a cómo se configuró nuestro Pacto de San José, tiene una doctrina de protección especial a la libertad de expresión que es totalmente distinta a la doctrina de protección de libertad de expresión en el sistema europeo. Tenemos propios precedentes y esto obedece a una realidad distinta que opera la libertad de expresión en tratándose de las democracias.
Recuerden cómo surge el Pacto Europeo y las condiciones latinoamericanas. La libertad de expresión, desde el constitucionalismo decimonónico, es fundamental para una democracia. Y como diría Carlos Santiago Nino, que digamos que fue uno de los principales repercutores de la reconstrucción de Argentina después de las dictaduras militares, junto con otro gran autor de los temas de libertad de expresión que se llama Owen Fis, la libertad de expresión es fundamental para una democracia deliberativa. Bajo este contexto, hay que distinguir varias partes, porque aunque hay una relación de sinergia, y debe uno entenderlas en su contexto heurístico, un poco lo que llama McCormick, ustedes no pueden entender los derechos aislados, pero tampoco pueden mezclarlos, deben entender el contexto de los derechos. El derecho a la privacidad y la intimidad está vinculado con el derecho al honor, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales, que, aunque tienen relación de sinergia y deben entenderlos en conjunto, tienen efectos, consecuencias y distintas versiones. Yo creo que un poco es que se han mezclado estas ideas. Y en tratándose de la labor periodística, hay que verlo con mucho más claridad. Por ejemplo, ¿en qué se concentra la libertad o la labor periodística? Dejemos a un lado el tema de motor de búsqueda, que obedecería a otro tipo de discusiones, y pensemos en el periodista. Primero, ¿quién es un periodista? Si ustedes revisan la opinión consultiva, la OC 85 de la Corte Interamericana de nuestro sistema, no el europeo, van a encontrar que periodista es cualquier persona que ejerce la comunicación. Y ahí es donde los medios de comunicación masiva resguardan una doctrina que se llama el periodista ciudadano. Todos tienen esa protección, ojo, para evitar las restricciones previas y un sistema acotado de consecuencias ulteriores. Notas periodísticas, periódico en papel, videos, todo lo que una persona haga con la labor de comunicar tiene esta protección especial entendida por una doctrina que se llama el doble estándar de libertad de expresión, es decir, la dimensión individual y colectiva de la libertad de expresión. Esta dimensión individual y colectiva sería como lo que dice Owen Fis, es la protección del orador de la esquina. Tenemos derecho a ponernos en la esquina, subirnos en un cuadrito y expresarnos. No es un derecho absoluto, ningún derecho es absoluto, solo que la libertad de expresión, por su papel con la democracia, tiene una protección especial, que evita, salvo en casos muy enumerados, censura previa. Y solo en consecuencias posteriores, un sistema restricto de responsabilidades ulteriores. Y esto marca un paradigma para datos personales. ¿Qué pasaría si una persona considera que lo que está en la nota periodística le afecta a ella? ¿Qué consideraría si una persona piensa que se está usando su imagen de forma indebida o que el nombre de él no debe estar ahí? O por ejemplo yo, a cada rato veo que aparece Fernando Sosa, que es un bailarín, yo no bailo ni de broma, y evidentemente con una cabellera que yo no tengo, a mí me conviene, evidentemente, ¿no? Y creo que mis alumnos de la facultad se decepcionan cuando toman clases conmigo. Pero, ¿cuál es el papel fundamental de la libertad de expresión? En nuestro país, como consecuencia del sistema interamericano, se distinguen esas esferas y se crea un test de proporcionalidad. No se puede jamás tocar una nota si no está prevista en ley. 2, si eso además no es idóneo o necesario, y además si la restricción es la menos gravosa. Es un test tripartito. Es más, la Corte empezó a esbozar el papel que tiene el Internet en tratándose de libertad de expresión en un asunto netamente crematístico, que tenía que ver con la censura completa de una página de Internet porque aparecía violaciones a los derechos de autor. La autoridad administrativa consideró que podían eliminarse toda la página, incluyendo los demás aspectos de esa página que no tenían nada que ver con la vulneración de un copyright.
la Corte, en el amparo en revisión 1 del 2017, determinó este test de proporcionalidad y colocó el papel fundamental que tiene la libertad de expresión en nuestro sistema democrático. Entonces, ¿qué es lo que analizamos nosotros desde el instituto? Si entendemos el test de proporcionalidad, si entendemos que hay un sistema de restricciones previas, casi acotado y prohibido, y las consecuencias ulteriores, no solo basta acreditar que la información sea errónea, que no sea necesaria, sino que exista, por ejemplo, la real malicia. Es decir, un doble estándar que se proteja lo que se dice en un lugar y momento determinado. Es que nosotros, por eso del instituto, la posición es que la protección de datos personales, aunque ayuda a que una persona pueda salvaguardar su derecho al honor o su derecho al buen nombre, no es un derecho que proteja directamente eso. Para eso se encuentran las acciones civiles, que le permiten a las dos partes, tanto el periodista, tanto el medio de comunicación, atendiendo la teoría del vehículo neutro, y al peticionario, defenderse concretamente en igualdad de armas. Un procedimiento administrativo, como ese que se lleva en el INAI, ojo, estoy dejando a un lado el tema de los motores de búsqueda, pero contra notas periodísticas y contra cualquier acto que se considere un ejercicio de la libertad de expresión, el instituto se ha declarado incompetente, porque somos muy congruentes en esta doctrina de la restricción previa y las consecuencias ulteriores. Es decir, los procesos administrativos no pueden convertirse en procesos de revisión ni por los tiempos, ni por las características, ni por el derecho propio en datos personales de qué es una afectación al patrimonio moral de las personas. Existen procesos para eso, que son distintos a los datos personales. Si usted cree que la información tiene hechos o datos equívocos, está la ley de derecho de réplica, que le permite aclarar, precisar cualquier hecho o dato, que no implique, ojo, que eso signifique, mejor dicho, que el periodista actuó con malicia o malicia efectiva. Si usted considera que una nota periodística le afecta su derecho al honor, al buen nombre, tiene la vía civil. Tiene la vía civil que les permite la defensa de su patrimonio moral. Esto no es una forma de ritualismo jurídico, es una forma en que se salvaguarda expresamente la protección especial que tiene en nuestro país la libertad de expresión. Es necesaria esa libertad de expresión. Es necesaria y es necesaria que se lleve a cabo por los procesos adecuados. Por eso, la postura que hemos tenido, por lo menos en la Secretaría, es que contra notas periodísticas, ya sea en papel, ya sea en electrónico, ya sea en video, no tenemos competencia, porque no se podría salvaguardar con el procedimiento abreviado que se llama procedimiento de protección de derechos, el tema del estándar de las restricciones previas y consecuencias ulteriores. Otro tema es totalmente distinto, como les digo, derecho al honor y derecho a la intimidad. Y en este mundo de hiperaccesibilidad, ustedes me dirán, ¿se afecta el dato personal? No. El tema de la libertad de expresión siempre es un tema del derecho al honor y derecho al buen nombre. Es totalmente distinto a la autodeterminación informativa. Entonces, creo que sí es conveniente tener claridad, porque miren, cuando ustedes ven el tema tecnológico, deben pensar en términos de Humberto Eco. No estamos viviendo nada más que la reconversión de lo analógico a lo digital. Y las reglas de lo analógico funcionan a lo digital. En el caso de Red Kimono que les ponía, un caso de 1931, quizás el tribunal norteamericano no coqueteó con la idea de la privacidad. Le dio el beneficio a ella por un concepto norteamericano que se llama el derecho a perseguir y obtener la felicidad. Todo sistema jurídico busca un plan de vida, pero los sistemas procesales permiten acotar ese tipo de plan de vida a un estándar que permita la defensa de un valor fundamental en nuestro país. Yo no imagino a nuestro país, a América Latina, si no tuviéramos esa teoría tan fortalecida de las restricciones previas y consecuencias ulteriores. Esto es
y repito, como decía Carlos Santiago Nino, la piedra fundamental de lo que dirige nuestra democracia deliberativa. Y atendiendo a estas razones, entre teóricas, prácticas, del sistema interamericano, es que cuando si una persona busca, ojo, ejercer cualquier derecho de cancelación o oposición directamente contra una nota periodística o un documento fundado en la actividad periodística, el instituto se va a declarar incompetente. ¿Qué ha dicho la Corte? Todavía no ha hecho nada, pero creo que podemos encontrar esos precedentes bastante asidero para sostener esta defensa de la libertad de expresión. Y si alguien considera que su daño moral, que su esfera personal se encuentra afectado, tiene la vía civil, o si considera que hay datos inexactos, tiene el derecho de réplica. Este es el aspecto fundamental. Yo creo y respeto mucho la labor periodística y no creo que ellos jamás se hayan puesto en el papel de un absolutismo jurídico, sino que han estado muy conscientes de la protección especial que la libertad de expresión ha sido otorgada desde el sistema interamericano con su vasta jurisprudencia y de nuestro propio sistema jurisprudencial mexicano. Creo que si tienen una pregunta estoy dispuesto. ¿No? Quiere decir que expliqué pésimamente mal. ¿O más o menos? Bien, libertad de expresión, chicos. Estoy seguro, profesor, respecto a no solamente al daño moral que en algún momento dado puede sentir la persona a la cual se está refiriendo la nota periodística, pero en un sentido amplio, si por ejemplo la información que se está transmitiendo sobre ella de cierta manera incide en un posible daño patrimonial o de sus derechos, incluso la vida, que digamos, por ejemplo, no sé, yo soy, es que en esa película que mencionó, que se mencionaron en meses anteriores, pues yo me quedé pensando en la teoría de que por el dato que se exhibió, de que esta chica se besó con este otro chico mientras tenía novio en esta preparatoria, y todos empezaron a calumniar a esa chica al grado de que incluso la violentaban por el hecho de lo que había realizado, tanto de que su mismo novio la pretendió asesinarla. Y entonces, y simplemente en una red social, no un reportaje detallado, ese mismo parámetro de defensa, ¿cómo se vería en la protección a los datos personales? O sea, la protección de datos personales, como digo, no está vinculado al derecho al honor y a la intimidad, aunque existan datos personales. Mire, le voy a poner un ejemplo, por lo menos que no esté en hipótesis, porque el problema de tomar hechos aislados es que como un médico no conocemos todos los síntomas de la enfermedad y podría darle yo una respuesta equivocada. Pero le voy a dar un ejemplo teórico y práctico. Una resolución de la Corte que además tuvo mucha notoriedad pública. Hace un par de años, cuando usted andaba por periférico, observaba una foto de una señora de más de 80 años, detrás de las rejas, en pleno periférico, que era como el Facebook de nuestra época. No. Expuesto totalmente. Y era lacerante. Lo que decía la señora era: a mis 80 años, hijo, me has metido a la cárcel. ¿Qué sigue después? Y ojo, el nombre del hijo totalmente. Dato personal, ¿no? Pero también está el tema de honor, intimidad, publicidad, etc. El caso era un caso vinculado a una sucesión testamentaria o intestamentaria, muy fuerte entre la señora, su hija y el hermano. El hermano era abogado, imagínense. La señora fue a acabar a la cárcel por fraude procesal. Evidentemente logró salir, empezó todo un juicio muy duro en materia civil y creo que eventualmente la señora falleció, la hija siguió la defensa, pero ¿qué cree? Al final ella ganó el proceso sucesorio. El hijo era un hombre semipolítico, pero no era un sujeto público. Y entonces decidió demandar daño moral a su mamá y a su hermana porque lo expusieron. Ojo, no solo salió
en periférico, sino también, evidentemente, hubo medios de comunicación que llegaron a tomar imágenes de ese anuncio en periférico e hicieron reporte del caso lacerante de la señora de 80 años que fue puesta en prisión por su hijo. Y entonces es muy difícil dar un parámetro general de quién es un sujeto público o qué es de interés público para la libertad de expresión, porque hay que entender la dimensión colectiva e individual de la libertad de expresión. ¿Qué pasó? Se lo voy a decir. Le dieron la razón a la señora. Nunca hubo afectación al daño moral, porque uno, dijo una verdad, dos, era una intimidad compartida con su familia, y tres, no hubo una afectación al patrimonio moral de esta persona, y quedó absuelta. Ese es uno de los principales casos que hace entender a nuestro país el concepto de real malicia y libertad de expresión. ¿Me explico o no? El tema es que la protección de datos solo se quedaría en el uso de ese nombre y de esa imagen, y excluiría el análisis de conceptos que son propios de un sistema de restricciones previas y consecuencias ulteriores. Por eso, cuando usted ve los derechos, véalos, como dice McCormick, en su generalidad para poder entender su individualidad. Es una primera regla de razonamiento jurídico. ¿Me explico o no? ¿Alguien más? ¿No? Y eso explicaría su pregunta a usted. ¿Por qué una persona moral puede demandar la afectación? Porque las personas morales tienen derechos de la personalidad, tienen atributos de la personalidad y pueden tener un resentimiento a su patrimonio moral como persona moral, que no necesariamente significa datos personales. Y aunque hay una tesis de la Corte que los asimila, obedece a cada interpretación de los sistemas jurídicos. La propia Corte Interamericana, en la opinión consultiva, la OC 23, considera que las personas morales no son sujetos o no pueden ser considerados víctimas del sistema interamericano de derechos humanos. Pero Uruguay y Argentina sí consideran que tengan datos personales. Otros, como los europeos, consideran que es un derecho personalísimo vinculado al ente de la natural person, es decir, a la persona física. Entonces, digamos que obedece a distintas reglas. ¿Sí? ¿Alguien más? Ya se quieren ir, ¿verdad? Ahora alcanzan galletas. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Fernando Sosa Pastrana y procedemos al regalo del reconocimiento. Con esto damos por concluido el seminario de la labor periodística de la perspectiva de derechos humanos, acceso a la información y protección de los datos personales. Agradecemos a todos los asistentes. Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.